Ayer nos quedamos con el tema de educación y seguimos con Silvio. Silvio está en un kibutz, en el kibutz Lamed Hey, y por eso ustedes van a ver que mientras que yo estoy dentro de mi casa cuidándome de la pandemia, él está al aire libre, porque vive en una especie de granja agrícola cooperativa que en un momento fue socialista y ahora, por lo que tengo entendido, medio su kibutz se privatizó. Por eso él van a ver que hay plantas, flores alrededor de él, y al lado mío que ven, libros. Ok, muy bien. Silvio, ayer nos quedamos. Entre paréntesis, el fondo que ves aquí no es ese fondo que uno cambia en el Zoom y que puede poner el fondo que uno quiere, es el verdadero. Cambiame por favor la planta esa que pusiste, poné una estatua. Muy bien. Silvio, ayer decía en la grabación, eh, que de hecho para nosotros fue hoy, para no engañar a la gente, que tú habías sido sheliach del movimiento Aborim Dror y secretario general del movimiento incluso, que estabas afiliado al Partido Laborista, y nos acabamos de enterar que el laborismo ha decidido entrar al gobierno de Israel. En este momento no sabemos si la Corte Suprema de Justicia lo va a cancelar. Si va a cancelar ese pacto, porque no está del todo claro que cumple con la interpretación de la ley que hacen los jueces de la Suprema Corte de Justicia israelí. De todas formas, quiero preguntarte, ¿cuál es tu opinión general sobre la decisión de Amir Pérez y de Itzik Shmuley, los dos líderes más importantes del partido, de entrar a un gobierno de coalición nacional? El día domingo, el próximo domingo, se reúne la Asamblea General del partido, que son alrededor de 3.500 miembros, en forma virtual. Se reúne para votar si se acepta la propuesta de Amir Pérez y de Itzik Shmuley de entrar a un gobierno junto con Cajol Laván, azul y blanco, y junto con el Likud. Esa es la decisión que se va a tomar, si está de acuerdo o no está de acuerdo a entrar a ese gobierno. El partido Abodá está pasando por una crisis muy profunda. La crisis es una crisis verdadera, es una crisis que ya venimos vivenciándola desde hace mucho tiempo. Inclusive en las últimas elecciones, fíjate cómo en las últimas elecciones nos unimos con Meretz, y en la unión esa con Meretz sacamos tan solo 8 mandatos. 3 mandatos de Meretz, un mandato de Orly Levy, que fue también una unión entre Orly Levy y Abodá, y 3 mandatos para Abodá. O sea que la población de Israel, el pueblo de Israel, no apostó a la propuesta que propuso el partido Abodá, junto con Meretz y junto con Orly Levy, de una concepción socialdemocrática, con una concepción muy clara con respecto a lo que tiene que ser el poder judicial y la separación de poderes en el Estado de Israel, y con una concepción ideológica muy clara. Existe la posibilidad ahora de poder entrar al gobierno de emergencia, a este gobierno de emergencia que tiene una duración de 3 años, en el cual en los primeros 6 meses es un gobierno de emergencia en el cual no se trae nada que nos tenga relación con la pandemia que estamos viviendo, y la respuesta que dio Amir Pérez y Itzik Shmuley es de proponerle al partido de entrar al gobierno. Esto va a suceder el día domingo, en el cual la gente va a votar en forma democrática aquella asamblea general que va a definir si se entra o no se entra al gobierno. Estamos frente a un cuestionamiento muy, muy, muy profundo. Si entrar, pese a la promesa de que Abodá no iba a participar en un gobierno con un Haber Knesset que está caratulado para ser juzgado en el Poder Judicial del Estado de Israel por temas muy problemáticos que son del carácter delictivo.
Eh, eh, y la pregunta era si, pese a la promesa de que no íbamos a entrar al gobierno, a si entramos o no entramos a ese gobierno. Y la construcción del partido, hay dos únicas posibilidades de construir el partido de Abodá. Desde la oposición, en el cual en la oposición no tengo nada común con el partido de Lieberman y no tengo nada común en lo que respecta a la parte de paz y de territorios y de anexión, no tengo nada común con Lieberman, y en el cual no tengo nada en común con Yesh Atid en lo que respecta a los temas sociales y económicos. O que entro al gobierno y trato de influenciar desde dentro de ese gobierno con dos carteras que son de suma importancia. La cartera, el Ministerio de Bienestar Social y el Ministerio de Economía. Si podemos entrar en una época de crisis muy profunda que tiene el Estado de Israel. Te comentaba ayer de que 1.100.000 personas son los que hoy en día desempleados en el Estado de Israel. Si nosotros podemos hacer ahora, cerrar los ojos y decir, no quiero influenciar en lo que suceda en la sociedad israelí, yo voy a construir el partido desde la oposición. Yo creo que la decisión es la decisión correcta. Entrar al gobierno que no es el mejor gobierno para el partido Abodá. Ojo, no estoy diciendo que está todo muy claro y está todo color de rosas, sino que es complicado, es muy problemático. Un gobierno con 36 ministros, con no sé cuántos viceministros, 12 me parece, o 16, no me acuerdo el número. ¿Cuántos? 16. 16 viceministros. Cuando la gente no tiene lo que comer, nosotros el gobierno está creando ministerios que no tienen sentido de existencia, ¿ok? Entonces, frente a esas dificultades, yo creo que la decisión de Abodá es la decisión correcta. Poder poner el hombro a la crisis que hay hoy en día y poder sacar a la sociedad israelí del pozo que nos vamos a encontrar. Cuando salgamos a la calle de nuestras casas, hoy en día estamos en cuarentena, cuando salgamos de esa cuarentena, que nos podamos alejar más de 100 metros de nuestra casa, vamos a entender cuán grave es la situación socioeconómica de este país. Silvio, me queda claro que estarías de acuerdo en la votación interna del partido en entrar al gobierno, porque consideras que en este momento de crisis, de emergencia, hay que, por lo menos, tomar control sobre ciertas carteras sociales para asegurar que el costo social sea menor en esta reconstrucción, ¿no? Pero tienes evidentemente un peligro y es que se los coman porque estando dentro, uno desde afuera puede crearse la alternativa, como está haciendo, por ejemplo, Yair Lapid desde Yesh Atid. Estando ustedes adentro, se los pueden realmente fagocitar, por un lado. Y cuando nombraste las opciones que decías, no tenemos nada que ver con Lieberman, completamente de acuerdo, y con Yesh Atid, porque Yesh Atid desde el punto de vista económico es un partido de centro-derecha o de derecha, incluso a veces más de derecha que incluso el Likud. Pero no nombraste una opción, y es unirse con Meretz. ¿Qué te distancia de Meretz para hacer un partido más fuerte unido por dos partidos que están sufriendo una crisis? Abodá decidió unirse con Meretz porque existía la posibilidad o que Meretz, o que Abodá, o que los dos partidos se hubieran ido cada uno por su lado, desaparecieran del mapa político. Y la decisión fue muy clara. Fuimos con Meretz y no funcionó. 7 mandatos, solamente 7 mandatos de los 120 hemos recibido junto con Meretz. Y hay una concepción, quizás la concepción territorial con respecto a los territorios o con respecto a la parte política, con la parte política, quizás tenemos unos encuentros que podemos hacer, que podemos manejar, pero hoy en día, después de un recorrido muy grande, Abodá se transformó en un partido no socialista, sino un partido socialdemocrático.
O sea que, en definitiva, lo que hay en común con Meretz, hay unos puntos determinados que están en común con Meretz, pero hoy te puedo decir en forma clara, hay más puntos comunes con el partido de Gantz. Bajo la van. No, con la parte del partido individual de Gantz. Ah, sí. Bueno, se me Sí, olvidó con el nombre. Hossein Israel. Hossein Israel. Hossein Israel son alrededor de 15, de 15 mandatos, ¿no es cierto? Algo así, 15, 16 mandatos, sí tiene Hossein Israel, que gran parte de ellos es gente que estuvo en el partido de Abodá, de que se desprendieron del partido de Abodá y se fueron, pero no se fueron por la cuestión de una definición ideológica distinta. Se fueron porque encontraron la plataforma política donde podían influenciar mucho más, de una influencia mucho mayor. Por eso estoy convencido que lo que hace hoy en día Amir Pérez es lo cierto, lo verdadero, lo najón, lo que hay que hacer. Que en definitiva hay que buscar quizás no la fusión de los dos partidos, pero sí un camino común hacia las próximas elecciones. Esa es la intención de Amir Pérez, y se está hablando de que en estos 6 meses del gobierno de emergencia se está formando las bases para ir juntos a las próximas elecciones. Porque lo que tenemos en común con Hossein Israel, con lo que hoy en día es Cajón Labán. ¿Por qué digo Hossein Israel? Porque el Cajón Labán lo integra también Ausner y también el otro Haber Knesset, Yoaz Endel. Yoaz Endel, que ellos son de derecha, inclusive podría decir de extrema derecha, que una cuestión oportunista, ellos encontraron la forma de poder entrar dentro de Cajón Labán. Por eso digo, Hossein Israel tiene las bases para poder formar una socialdemocracia mucho, mucho más adecuada para este mundo que vivimos. Yo estoy completamente de acuerdo que hay mucha gente que votó Cajón Labán que es ideológicamente del Partido Laborista. E incluso algunos que votaban a Meretz, por más que veo también un fenómeno que mucha gente que votaba antes a Meretz ahora vota a la lista árabe. ¿Y cómo lo podés ver? Lo podés ver, por ejemplo, cuando le preguntas a alguien, ¿tú estás dispuesto a anexar territorios de forma unilateral y siguiendo las políticas de muy derecha del gobierno de Trump? Y mientras que parte del Likud te va a decir, hagámoslo, parte del partido de Gantz va a decir, tenemos que ir con mucho cuidado, que es, o consensuada, que es una postura muy parecida a la que tiene el Partido Laborista. O sea que ideológicamente yo no veo que hay muchas diferencias. Sí, lo que veo es una cuestión táctica, y es que personas que votaban al Partido Laborista decían, ¿para qué voy a votar al Partido Laborista, que es un partido que tiene problemas internos serios y no me da una alternativa? Quizás votando a Gantz puedo derrocar a Netanyahu. O sea que es un voto estratégico, no es un voto ideológico. De alguna manera. Yo quiero comentarte, ¿ok? Un número que quizás no lo conoces. El 58% del movimiento kibutziano, los que viven en los kibutzim, votaron a Cajón Labán. O sea que históricamente era gente que votaba, la gran mayoría votaba a Bodá, y una pequeña parte, hubo una unión entre el Kibutz Artzi y el Takam, que no quiero entrar ahora en esa unión, en esa fusión de los movimientos kibutzianos, pero la gran mayoría votaba a Bodá. Y en estas últimas elecciones, el 58% de la gente votó a Cajón Labán, pero no votó por una cuestión ideológica, porque se abandonó la calle ideológica de Abodá. Votó Cajón Labán por una cuestión estratégica, como tú dices. Él votó una cuestión estratégica, y que, en definitiva, si pienso y se miro ahora a la población que votó Cajón Labán, es la misma población que quiere, que está dispuesta a que haya una competencia dentro del Estado, pero pero teniendo en cuenta que el Estado tiene que hacerse responsable de sus pobres, y tiene que hacerse responsable de la educación, y tiene que hacerse responsable de la salud, y no como es en Estados Unidos, que cada uno tiene que hacerse responsable, como el modelo de Finlandia, el modelo de Noruega, el modelo que funciona en el norte de Europa,
porque esa es la concepción ideológica que hoy en día tiene el Partido Abodá, una concepción socialdemocrática, donde el Estado tiene que hacerse responsable de ciertos campos dentro de la población, dentro de la sociedad israelí. Yo, tal cual, coincido que además hay premisas ideológicas. Hoy en día, cuando tú dices a la población, la mayoría de la población, ¿están de acuerdo ustedes con la creación de un Estado palestino o la convivencia de dos estados para dos pueblos? Yo creo que la mayoría de la población israelí, en la cual me incluyo, consideramos que es la única alternativa vigente, porque la otra alternativa sería un Estado binacional, y la gran mayoría de israelíes no quieren. O sea que eso sería, de alguna manera, que el producto que nació en el Partido Laborista es un producto que sí se compra. Por otro lado, también creo que la derecha ha logrado convencer a buena parte de la población que nuestros socios para la paz son problemáticos. Entonces, yo no creo que la ideología esté perdida, pero entrando ahora dentro del partido mismo, ha sufrido crisis y son motivadas por temas internos y por temas externos, porque externo es que hoy en día la gente cuando diga la palabra izquierda asocie con algo negativo. Y entonces es algo o bien que el Partido Laborista se lo ha ganado a pulso de errores, o bien que algo lo creó desde afuera. Entonces te pregunto, ¿qué motivaciones, qué podés decirnos que provocó desde adentro la crisis actual y qué crees que provocó desde afuera? No, yo creo que lo de afuera, si mirás a todo el mundo, creo que todo el mundo cambió hoy en día la concepción de que izquierda es una mala palabra. Ser de izquierda es estar en el lado errado de la foto. Es estar en un lugar equivocado. Eso es la parte externa, donde hay todo un movimiento tal de que la gente piensa que ser de izquierda es en definitiva una mala palabra. Eso pasa en todo el mundo, si te fijas, es un movimiento mundial, no es un movimiento que sucede solamente aquí en Israel. Y aquí en Israel, bueno, hubo dirigentes del Partido Abodá que no supieron trabajar esa fuerza que tenía. Imagínate, en la época que teníamos 24 escaños dentro de la Knesset, que en lugar de ser una oposición fuerte, una oposición con un mensaje muy claro, estaban buscando la posibilidad si entrar o no entrar al gobierno, o sea que teníamos la posibilidad de poder hacer un cambio y no lo logramos. Y hago una autocrítica porque me parece que es importante hacer una autocrítica de nuestro partido, pero también Netanyahu logró entrar en las cabezas de la población israelí y decir durante todo el tiempo, día y noche, si sos de izquierda, estás en un problema. Si sos de izquierda, no querés un Estado judío. Si sos de izquierda, querés transformar a Israel en una Cuba o Venezuela. Si sos de izquierda, entonces no sos patriota. Sí, te puedo seguir durante todas las próximas 2 horas nombrando cosas. Si sos de izquierda, ¿qué va a pasar? Que lo decía Netanyahu. Pero antes comentaste el asunto de la anexión. Si anexión, no anexión. Yo vine a Israel porque yo creía que Israel debe ser un Estado judío y democrático. Si vamos a anexar, porque no es que anexamos territorios, de pura casualidad, en esos territorios también hay 1 millón de palestinos o 1,5 millones de palestinos, pero es casual, o sea, no es que anexo una maceta con tierra dentro y lo anexo a Israel. Estoy anexando, en definitiva, a otro pueblo. Entonces, frente a la anexión de ese pueblo, me voy a transformar en no democrático, me voy a transformar en un Estado binacional, que yo personalmente vine para el Estado judío para crear y para recrear el Estado judío, para construir y construirme a mí mismo como judío pleno aquí en el Estado de Israel. Si nosotros vamos a anexar esos territorios, vamos a transformarnos o en binacionales
en el cual ya no soy más judío, sino que soy un país binacional y que la demografía me diga el día de mañana, en 20, 30, 50 años, quién va a ganar en ese caso, o que anexo los territorios y anexo un pueblo y me transformo en un país como Sudáfrica antes de Nelson Mandela, y que me transformo en un apartheid, de que voy a hacer leyes que van a ser para los judíos una ley y para los otros va a ser otra ley, porque no puedo no permitir de que el árabe vote en las próximas elecciones y lo voy a anexar, que lo anexo y digo, no, pero no tenés todas Mirá, las facultades. te voy a desafiar en lo siguiente. Los territorios de Judea y Samaria son 5.940 kilómetros cuadrados. Están divididos en tres zonas, zona A, B y C. A y B es donde viven casi todos los palestinos, y C representa el 60% de todo este territorio que acabo de nombrar ahora. Ahí están las colonias judías. En ese territorio C, que es el 60% de los 5.940, viven entre 8.000 y 100.000 personas. Si Israel anexa todo C, pero permite continuidad territorial de A y B juntos, se puede crear un Estado palestino en A y B, y ese C, que es el 60%, sería darle ciudadanía no a 2 millones de personas como la que viven en todos los territorios que acabo de nombrar, sino 80.000 a 100.000 ciudadanías de esos palestinos que viven en territorio C, sin modificar el balance demográfico dentro de Israel. En ese territorio C que te acabo de decir ahora, está la mayoría de las colonias judías. Entonces, ahora lo que se habla es no de anexar todo, es de anexar C. Y ideológicamente, el Partido Laborista no dice abandonar los bloques territoriales, donde está la mayoría de los colonos en territorio C. Quizás dice que sería mejor anexarlos a través de negociación con los palestinos, o hacer un intercambio de territorios. Entonces, yo no lo veo como blanco o negro, y no creo que tampoco tu partido lo vea como blanco o negro, que es anexar todo o no No, anexar nada. no, por supuesto que no. Y Galalón, en su momento, él puso sobre la mesa el plan Galalón, que es más o menos, es anexar, no me gusta la palabra anexar, porque yo no anexo Giló en Jerusalén, yo no anexo Beitar Ilit, que es aquí cerca de mi casa, Beitar Ilit, yo no anexo Malea Dumim. Yo lo que digo, esos territorios no van a ser entregados y va a haber un intercambio de territorios. Y eso el Partido Bodá lo dijo siempre, simplemente que dice que esa respuesta territorial, viste que no dije anexación, esa respuesta territorial tiene que ser ante una negociación, tiene que ser ante una negociación de paz duradera, en el cual el conflicto termina con la firma de la paz, si lo pudimos hacer con el archienemigo número uno, que era Sadat, lo vamos a poder hacer también con la autoridad palestina. Y imagínate que mañana, Gabriel, yo conozco, estoy empapado en todo el tema del proceso de paz. Imagínate que hay muchos intelectuales de palestinos de que dicen, lo intentamos, no lo logramos, y le piden a Abu Mazen, le dicen, devolver la llave de Jericó, de Betlehem, de Belén, de Hebrón, devolver, o sea, esos eran los territorios A, ¿no es cierto? A eso te referías, de los territorios A, que ahí está la gran mayoría de los palestinos, hay 2 millones de palestinos en esos territorios. Imagínate que ellos devuelvan la llave. ¿Qué hacemos? ¿Entramos ahora nuevamente? ¿Volvemos a Gaza? ¿Cuántos hay? 1,5 millones en Gaza, 2 millones. Volvemos a Gaza ahora a mantener, a ser responsables de las cloacas y la educación y la vida social de Gaza. ¿Quién quiere eso? ¿Quién quiere volver a eso? Por eso lo que dice el Partido Bodá, queda claro que hay parte de los territorios que no van a ser devueltos porque no se puede devolver. No se puede, Malea Dumim no puede ser devuelto. No puede devolverse parte de Jerusalén, de Giló, no puede ser devuelto. Pero sí podemos llegar a un acuerdo con la autoridad palestina, entre paréntesis,
el Shituf Peulá, Colaboración. la colaboración que hay hoy en día entre la autoridad palestina e Israel es una colaboración sensacional que le sirve también a los palestinos y le sirve también a Israel. O sea que es posible, es posible. Y bueno, y todo el mundo habla de la paz fría que hay con Egipto. No, no tenemos que chequear el termostato de esta paz. Hay una paz en la cual hay una frontera segura entre Egipto y entre Israel, entre Jordania y entre Israel. Hay soldados egipcios y soldados jordanos que cuidan la frontera para allá. No es que están ahí para poder atacar en cualquier momento. ¿Por qué no es posible con la autoridad palestina? ¿Por qué no es posible? Pero ya entramos en un tema que lo hacemos en un tercer día y estoy dispuesto a poder entrar en Para una terminar, discusión. Silvio, 3 frases de esperanza. ¿Cómo ves el futuro de tu partido? ¿Cómo ves el futuro de nuestro país, del Estado de Israel? ¿Y cómo ves el futuro de las comunidades judías de la diáspora? Empiezo por las comunidades judías de diáspora. Hace 72, 75, 80 años, las comunidades judías apoyaron incondicionalmente al Estado de Israel e hicieron posible la creación del Estado de Israel. No solamente las comunidades judías, sino los que vivieron acá y lucharon y en unos días conmemoramos Yom HaZikaron, aquellos soldados que cayeron en las guerras y aquellos que fueron asesinados en actos terroristas. Vamos a pararnos 2 minutos a hacer una ceremonia y recordarlos. Pero las comunidades judías del mundo fueron aquellas que apoyaron y que hicieron posible la creación del Estado de Israel. Yo creo que el Estado de Israel, estoy diciendo algo en una situación económica bastante complicada del Estado de Israel, pero esto va a salir, esto se va a sobrellevar. Creo que en el momento que pueda, en el momento que salgamos de esta crisis, el Estado de Israel se tiene que ser responsable de las comunidades judías sionistas, tiene que ser responsable del mantenimiento y del apoyo incondicional, no solamente de que el presidente mande un mensaje apoyando y diciendo Anachnu Am Echad, somos un único pueblo, sino también económicamente apoyar la parte social, la parte educativa. Eso es lo que creo que el Estado de Israel tiene que hacer y es poca plata para el Estado de Israel y si no le queremos dar la espalda a las comunidades judías, lo debemos hacer ahora. Con respecto a la segunda, cómo va a estar este país, está muy complicado. Esta pandemia pegó, pero muy fuerte aquí en Israel. Mucha gente cree que cuando termine esta pandemia, y va a terminar solamente cuando haya una medicación, cuando termine esta pandemia la gente piensa que va a volver a existir lo mismo que hubo antes. No creo que se vuelva a tan solo 25.000 desocupados como hubo en febrero. Creo que va a haber una crisis muy importante y me parece de gran importancia de que el Estado de Israel entienda que hay que apoyar al pueblo en la parte social y en la parte económica. Y en la parte con respecto a la paz, yo siempre fui un esperanzado, siempre tuve la esperanza de que sí haya un tratado de paz para que podamos vivir en paz con nuestros vecinos, y me imagino que eso va a suceder en 2, en 5, en 50 años, como dijo Herzl, ¿no? Herzl dijo, de hoy a 50 años se creará el Estado de Israel, y yo creo que va a haber paz con nuestros vecinos. Y con respecto me dijiste la pregunta, la primera era a tu mi partido. partido. Bueno, nos podemos encontrar en un tercer día, si querés, y por ahí déjame pensar, ver qué va a pasar. El partido está en una crisis total. Espero que podamos reconstruirnos. Estamos hoy en día en el piso, en lo más bajo que el partido estuvo, pero estoy convencido que junto con la dirección de Amir Pérez y de Itzik Shmuli y de otra gente de suma importancia dentro del partido de Abodá, estoy convencido que vamos a poder construir
nuevamente el partido, porque esa es la dinámica de los partidos políticos. Fíjate, el Likud en un momento llegó a tener 12 mandatos con Netanyahu en la oposición, 2006. que no quiso entrar. 2006 con 12 mandatos. Hoy en día, si hubiera elecciones en las encuestas, se recibe 40 mandatos el Likud. O sea que sí es posible. La dinámica propone que sí hay una reciclación de procesos y estoy convencido que lo vamos a poder lograr, y tenemos que simplemente convencer a la población judía de que este país puede ser socialdemócrata, que este país no tiene que ser capitalista, un cerdo capitalista, sino que puede ser un país con Jemblá y con la posibilidad de mirar al necesitado y poder darle una mano para poder ayudar a que pueda vivir en un país judío y democrático. Silvio Joscovich, de Patriota a Patriota, te mando un abrazo y muchas gracias por su tiempo. Igualmente, gracias a ti. Bye, bye.